Hola, soy Norberto Pico. Bienvenidos a En Marcha, una iniciativa de comunicación de Falange Española de las Jons para difundir las noticias de nuestra organización y analizar la actualidad desde la óptica falangista. Pues bienvenidos a un nuevo programa de En Marcha, en esta ocasión para analizar como tema monográfico uno de los grandes problemas que se ve que tiene España, o por lo menos que ocupa una de las principales prioridades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, y es el fenómeno de la memoria histórica. Fenómeno que conocimos en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Cuando, después de que muchos llevásemos ya tiempo diciendo que había que aparcar las cuestiones históricas, que había que centrarse en las cuestiones que preocupan a los españoles de hoy en día, en mirar al futuro, pues todo aquel discurso se nos cayó encima porque desde el gobierno, desde un gobierno socialista, se empezó a impulsar ese fenómeno de la memoria histórica, que ahora Pedro Sánchez quiere darle una vuelta de tuerca. Para analizar ese fenómeno de la memoria histórica y ver en qué medida nos puede afectar al conjunto de los españoles y de la sociedad española, pero en concreto a nosotros los falangistas, vamos a charlar durante unos minutos con Pablo Márquez. Pablo, hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Y con Jorge Garrido. Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar casi comentando lo que me parece a mí más sorprendente, ¿no? Y es que, si vosotros recordáis, casi en las primeras horas de gobierno de Pedro Sánchez ya marcó que esta iba a ser una de sus prioridades, ¿no? La verdad es que fue tremendamente llamativo que, con la cantidad de problemas que tenemos en España planteados, problemas gravísimos, ¿no? No sé, desde el golpismo secesionista, por supuesto las altísimas cifras de paro, no sé, condiciones laborales, pobreza energética, podemos seguir sumando problemas realmente graves durante muchos minutos. Bueno, pues con toda esa problemática, sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez ya desde los primeros minutos marcó como una de sus prioridades lo de la memoria histórica y, en concreto, sacar a Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos. Pablo, ¿cuál es el objetivo de estas prioridades del gobierno? Yo veo que es una maniobra para desviar la atención precisamente de ese tipo de problemas, cuando anuncia una reforma de una ley de 2007 y que también se ha revisado en el 2017, para sacar, no solo para sacar los restos de Franco, sino que plantea llevar al Código Penal el delito de apología del fascismo y el franquismo. Es decir, cortar totalmente la libertad de expresión de la gente que no comulgue con este tipo de actuaciones. O sea que, más allá de recordar a los muertos, más allá de reparar a víctimas reales o supuestas, tú lo que crees es que hay un objetivo político de acabar con la disidencia política de todo aquel que ellos puedan identificar como fascista, franquista o lo que sea, ¿no? Esta es una ley que se ha hecho en una sola dirección. Porque ¿qué hay de la memoria histórica de los que han caído del otro bando? O sea, de los represaliados de la República ya sabemos mucho. Pero yo, en mi caso particular, tengo a un abuelo que no conocí, que asesinaron simplemente siendo un hombre inocente por pertenecer a un colegio, ser director de un colegio marianista, y no se le preguntó en ningún momento, ni se le llevó a una checa, ni se le interrogó, no, sí, se le sacó del colegio y se le mató delante de su familia, dejando a una viuda y a 4 niños, entre ellos mi madre, de solo 1 año, que el otro día me decía: yo no he podido decir papá nunca en mi vida, en mis 82 años. Precisamente por esa actuación democrática del Partido Socialista y del Frente Populismo. Uh-huh. En fin, Jorge, tú, que además como abogado, como persona, digamos, cercana al derecho, conocemos que se aprobó la ley en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que precisamente gobernando Mariano Rajoy, hace prácticamente solamente unos meses, menos de 1 año, el propio PSOE había intentado que se aprobase en el Parlamento, en las Cortes, una reforma de esa ley de memoria histórica que, insisto, había aprobado un gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que supone de alguna medida, de alguna manera, una vuelta de tuerca más, ¿no?, sobre lo que ya planteaba
la ley de memoria de Zapatero. ¿Cuáles son esencialmente esos cambios o cuál es, digamos, tú crees el sentido de esa reforma de una ley que habían aprobado los propios socialistas? Bueno, realmente yo creo que ya lo habéis mencionado. Básicamente, yo creo para mí por lo menos lo más peligroso de estas reformas que pretenden hacer es el tema de la apología del franquismo y la apología del fascismo. Uno puede decir, hombre, yo no soy fascista, me da igual. El problema no es ese. El problema es que el concepto de fascismo de estos señores es tan amplio, es tan genérico, que cualquiera que menos se lo espere, a lo mejor entra dentro de la catalogación, según estos señores, de lo que es fascismo, ¿no? Entonces, como vivimos en una época en la que todo aquello que no comulga con lo políticamente correcto está echado de fascista, pues nadie está seguro. Y desde luego lo que está claro es que es un delito de opinión. Es decir, bueno, el fascismo a cada uno le podrá parecer mejor o peor, pero no deja de ser una opinión. Bueno, pues para estos señores hay opiniones políticas que no deben ser respetadas. Uno podría decir, bueno, en justa correspondencia, el comunismo, que es la ideología que más crímenes ha cometido a lo largo de la historia, pues también estará penado. No. El comunismo es considerado pues parte de la lucha por la libertad, la democracia y todas estas cosas, ¿no? Claro, de hecho, los Entonces, comunistas, claro, en ese proyecto de ley que presentaba el Partido Socialista y que entiendo que constituirá pues la base de la actuación en memoria histórica de este gobierno de Pedro Sánchez, hacía una identificación de las víctimas. Entonces, efectivamente, los comunistas pues serán ampliamente considerados como víctimas de la guerra civil y del franquismo, con lo cual, efectivamente, no solamente no serán señalados como autores de crímenes, digamos, en el pasado, sino que pueden ser premiados por esta ley de memoria histórica. claro, y no solamente eso, lo que prevén estas reformas es que se anulen directamente todos los juicios, todos los que se celebraron durante el franquismo. Sí, pero yo creo que eso es un poco, como hablábamos antes, que puede ser una maniobra en plan simbólico, porque ¿qué sentido tiene a día de hoy, no? No lo Sí, entiendo. por ejemplo, que se anule el juicio y la condena de Lluís Companys, Por que ejemplo. fue fusilado por su rebelión, por sedición, etcétera, etcétera. Por sus crímenes, porque es uno de los asesinos más Efectivamente. con más crímenes a su espalda. Sí, porque hay que recordar efectivamente que es uno de los responsables que se entregasen armas en la Barcelona de los primeros meses de la Guerra Civil y que esas armas entregadas a las fuerzas políticas de la izquierda lo que hizo es que se asesinase a unos 6.000 catalanes en esas represalias de principios de la Guerra Civil. Sí, una de las primeras maniobras que además realiza el gobierno de la República en Madrid es sacar a todos los presos a la calle, todos los presos comunes, asesinos, violadores, y luego, por si acaso no era suficiente, armar al pueblo de Madrid. Ahí es donde vienen las matanzas, las búsquedas, las checas, cómo las rencillas se solucionaban a base de asesinatos. Claro, yo siempre pongo un ejemplo, que es el del asesino de Matías Montero. Francisco Tello Tortajada, que era uno de los líderes de un grupo terrorista que organizó el PSOE, que se llamaba Vindicación, que nació precisamente a finales del 33 para exterminar a todos los que se afiliaran a Falange Española. Y una de sus víctimas fue Matías Montero, y fue condenado, este asesino, y en cuanto gana el Frente Popular, lo primero que hacen es sacarle de la cárcel y recibirle como un héroe en su lucha por la libertad y la democracia, ¿no? Entonces, claro, estos señores, a través de esta ley, ya lo que quieren hacer es extenderlo a todos. No van a distinguir en si el represaliado durante el franquismo era culpable o no. Directamente, si tuvo una condena durante el franquismo, ya es una víctima y es un luchador por la libertad, aunque fuera un criminal de lo peor, ¿no? Ocurre algo parecido con Rafael Alberti, que tenía una publicación intelectual, entre comillas, que se llama De Paseo, y que además hacía mención al nombre, precisamente a la actividad que realizaban. Era pasear a la gente, que era asesinarlos, ¿no? Sacarlos de las checas. Él se vanagloriaba, iba además paseando con un Colt del 45, que muchos de los que eran republicanos o de primera línea, por así decir, de los que estaban en el frente, decían, esa pistola no ha dado un tiro en la vida, pero te encargas de ir por las checas, como la de Fomento, una de las más sanguinarias de Madrid en ese momento, para ejercer aquello que le llamaban la cabina, que era un mecanismo de tortura, que era una cabina de teléfonos electrificada y que le metían corrientes eléctricas para que el que estaba dentro cantara lo que tenía que cantar o simplemente asesinarlo directamente. Claro. Yo creo que está muy bien traído el recuerdo que nos apuntaba Jorge Garrido sobre ese asesino del estudiante falangista Matías Montero,
porque nos dibuja algo que hemos conocido, ¿no? Que es, digamos, cómo eran recibidos los asesinos etarras por sus simpatizantes cuando eran liberados de la cárcel después de haber cumplido condena, ¿no? Y es que yo creo que muchas veces nos es difícil imaginarnos cómo era ese PSOE de la Segunda República y de la Guerra Civil, ¿no? Porque acostumbrados a este PSOE, ¿no? Que es un partido netamente burgués, capitalista, homologable a cualquiera de las democracias del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, pues uno no se hace una idea de esos socialistas, de ese PSOE, de esos miembros de la UGT, que sin embargo eran auténticos criminales en la Segunda República y en la Guerra Civil, ¿no? Y yo creo que esa comparación es la más interesante, que el PSOE de entonces era como la Herri Batasuna que nosotros hemos conocido, es decir, un grupo político radical y que apoyaba a bandas terroristas, ¿no? Para ser justos, también en el PSOE había gente más moderada, como Julián Besteiro y otros, pero en general es que era así. O sea, los principales dirigentes eran perfectamente equiparables a los dirigentes de Batasuna o de cualquier grupo de estos. Había una diferencia abismal entre Besteiro y Largo Caballero. O sea, por ejemplo, uno era un sanguinario y el otro era una persona que era cabal. Vamos a ir, si os parece, a detenernos en alguno de los aspectos de esa propuesta de reforma de ley de memoria histórica que había lanzado el PSOE y que, como decimos, pues constituirá el programa de actuación en esta materia del gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de víctimas al que apunta, ¿no? Porque, claro, cuando se hace referencia de que no se puede menoscabar la integridad de las víctimas, ¿a quién se están refiriendo? Bueno, pues hace una definición en ese proyecto de ley. Por lo cual, víctima se consideraría a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, atentos, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Bueno, yo creo que de acuerdo con esta definición tan ambigua, tan extensa, víctima se va a considerar el que se quiera considerar a sí mismo víctima, ¿no? Yo creo que con ese objetivo está planteado, ¿no? Para que uno pueda decir, no, oiga, yo es que me siento una víctima, ya, pero usted, no sé, ¿en qué sentido? Si usted no padeció absolutamente nada. Pero claro, dice, no, es que yo sufrí, por ejemplo, sufrimiento emocional, porque claro, como veía que había otros compañeros de lucha que eran detenidos o que eran ajusticiados, etcétera, etcétera, eso me provocó a mí un sufrimiento emocional y por lo tanto vengo a reclamar mis subvenciones y mis indemnizaciones actualmente, ¿no? Luego, más cosas, y ahora los iremos comentando. Si me permites una puntualización, esto me recuerda a lo que en derecho se llama concepto jurídico indeterminado. Efectivamente. Indeterminado. Ahí puedes meter prácticamente lo que quieras. Claro. Más conceptos que venían apuntados en esa propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica. Habla de la creación de la Comisión de la Verdad. Ya solamente el nombre, desde luego, suena a totalitario absolutamente, ¿no? Falta que, siguiendo lo que describía Orwell en 1984, se creara directamente un Ministerio de la Verdad. Efectivamente. Sí, para claro. que nos dijera qué es la verdad y qué no. En el fondo, este fenómeno de la memoria histórica se trata de eso, de establecer una verdad oficial, de establecer un bando oficial de buenos y un bando oficial de malos y desde esas premisas pues actuar. Bueno, el proyecto de ley, por supuesto, pues hablaba de concederle algunas pensiones o incrementar sus pensiones a los que se hayan considerado de alguna forma víctimas, pero luego vamos a entrar en temas que directamente nos pueden afectar a nosotros nuestra actividad política como falangistas, ¿no? Y es en el artículo 28 cuando habla de la retirada de simbología, ¿vale? Bueno, pues eso ya era apuntado en la anterior ley de memoria histórica, ¿no? Pero yo creo que una de las diferencias importantes es que antes siempre hacía referencia a la simbología que pudiese aparecer en edificios públicos y en esta propuesta de reforma de la ley de memoria histórica ya no distingue edificios públicos o no públicos. Y de hecho menciona de manera explícita a unos edificios que no son públicos, mejor dicho, que no son estatales, sino que son de una organización o una entidad privada como la Iglesia Católica. Bueno, pues los menciona
concretamente a la Iglesia Católica, diga, como diciendo, no os vais a escapar de cumplir esta ley, ¿no? Entonces dice, la Iglesia Católica será requerida para la retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil Española en templos y cementerios, cruces de los caídos o cualquier otro lugar de propiedad eclesiástica. En el caso de que la Iglesia no cumpliera el requerimiento que se le haga en el plazo de 6 meses desde su notificación, será obligación del ayuntamiento la retirada de dicha simbología a costa de aquella. Es decir, que encima la factura se la pasarían a la Iglesia. Hay que recordar, y ahora ya os doy paso, que si a día de hoy siguen resistiendo algunas cruces de los caídos, algunas lápidas en memoria de los caídos, que hay que recordar que lo que hacen es recordar a personas que fueron asesinadas. Es decir, estamos hablando del recuerdo a las víctimas. Bueno, pues si a día de hoy siguen sobreviviendo alguna de estas lápidas o alguna de estas cruces en memoria de estos asesinados, es porque individualmente, pues algunos párrocos, algunos sacerdotes, pues han mirado para otro lado, o incluso cuando les han requerido desde sus ayuntamientos para que lo retiren, pues han dicho que no lo retiraban, ¿no? Pero esta reforma de la ley lo que pretende precisamente es tener la capacidad de obligar al párroco del pueblo a que lo quite, cosa que no va a hacer falta, me temo, porque una vez que los obispos tengan conocimiento de la aprobación de este texto, seguramente sean ellos los que inicien la retirada de todos estos símbolos. Seguro, motu propio, no hará falta ni la notificación de que habla ahí. En la anterior ley sí que se mencionaba también la simbología en edificios privados. Lo que sucede es que no se establecía este mecanismo coactivo que figura aquí, sino que directamente se decía que a requerimiento, si no se hubiese retirado, pues se le retiraría cualquier tipo de subvención o ayuda a esas entidades privadas, ¿no? Entonces, claro, eso hacía más complicado forzar, porque cuando alguien no vive de la subvención, pues no necesitaba, o mejor dicho, esa amenaza pues no cumplía su función. Por eso se ha concretado mucho más. Y en caso de la Iglesia Católica, además, yo creo que vulnerando su derecho de propiedad, porque claro, eso de que sin resolución judicial ni nada, por no requerir, por no hacer caso al requerimiento, mejor dicho, directamente las autoridades puedan intervenir en una propiedad privada, perdón, pero eso me parece que es absolutamente inconstitucional. Bueno, como tantas otras cosas de esta ley, ¿no? Bueno, es que como hemos venido viendo últimamente que a todas las cruces se le ha puesto el apellido franquista, las cruces franquistas, las cruces son cruces, no son cruces de Franco ni de los... son cruces que son el símbolo del sacrificio de Jesús cuando murió, pero no son cruces franquistas, no son cruces fascistas. Es curioso que para el secretario de Justicia y Nuevos Derechos, el señor Andrés Perelló, esta modificación de la Ley de la Memoria Histórica que plantea es desde el punto de vista de que las víctimas, que me gustaría recalcar, víctimas han sido todas las víctimas, no solo han sido las de un bando, han sido las del otro. Entonces me gustaría que el tratamiento fuera exactamente igual para unos que para otros. Ahí si me permites un pequeño matiz, y es que en uno de los bandos las víctimas solían sufrir especiales maltratos, especiales torturas, y en la otra solía ser métodos más expeditivos de tipo fusilamiento. No, pero claro, por supuesto, pero porque hay un plus ahí de maldad. Un juicio previo. Quiero decir, las vícticas represaliadas por Franco han tenido un juicio previo y han tenido ese juicio... O en algún caso a lo mejor no. A lo mejor pero no había checas que... organizadas para torturar. No, claro, por supuesto. Todo lo contrario a lo que por tu ideología o por tu condición de pensamiento religiosa o demás, tú fueras represaliado, no represaliado, aquí eras torturado y asesinado. Sí. Porque en el otro caso no se puede hablar de asesinatos, se puede hablar de fusilamientos. Pero también hubo casos seguramente de venganzas en pueblos, etcétera. Estoy ya seguro. Partiendo incluso de que en los dos casos haya sucedido el mismo tipo de asesinatos. Y pero luego ese plus de la tortura solo se daba en uno, Con lo que en el segundo aspecto, en el del plantear llevar al Código Penal el delito de apología, habría que recordarle al señor Andrés Perelló que todo el proyecto descansa sobre el reconocimiento y la recuperación de la dignidad de las víctimas. Vuelvo a hacer hincapié sobre el tema de las víctimas porque dicen que en España, al igual que en Camboya, son los dos países con más fosas sin destapar o sin descubrir y demás. Entonces, me gustaría decirle a este señor que en una de las actuaciones que se fueron a buscar una fosa común de fusilados por el franquismo, se dieron cuenta de que cuando desenterraron los cadáveres, las víctimas no eran republicanas, sino nacionales.
Entonces, hay que tener un poco de mano derecha a la hora de tratar este tipo de temas. Al igual que, por ejemplo, el tema de la recuperación de los monumentos. En Italia hubo un régimen, el régimen fascista de Mussolini, y en ningún momento se han planteado quitar de los frontones las leyendas de esa época, de la tercera Roma, ¿no? Como se hablaba, que la primera Roma fue la de los romanos, luego la católica y luego la fascista. El propio franquismo mantuvo tanto las estatuas como los nombres de las calles de un montón de políticos liberales, ¿no? Eso generó las críticas, sobre todo de la familia carlista, ¿no? Dentro del régimen de Franco, pero lo que dijo el régimen es decir, mira, esto forma parte de la historia de España y no hay que estar ahora cambiando calles ni derribando estatuas. De hecho, uno se va por Atocha y aún puede ver en la estación de Atocha la corona almenada de la Segunda República allí en bronce. O en el Paseo de La Habana puede ver también el monumento a Fidel Castro, ¿no? Sí, pero me refiero que lo de Atocha es que estaba de la Segunda República. Claro, exactamente. O sea, sí, pasa lo mismo como en la estación de tren de Valencia, donde bueno, pues hay unos adornos con unas estrellas rojas y unos símbolos republicanos que nunca fueron retirados por el régimen franquista. Con estrellas rojas, aún hay edificios cerca del Príncipe Pío, ahí cerca de la calle que está en la parte de arriba del Príncipe Pío, donde está cerca del cementerio del 3 de mayo y todo esto, y ahí todos esos edificios aún mantienen la estrella roja. Incluso una curiosidad, y es que el edificio de los nuevos ministerios en Madrid, ¿no? Diseñados durante la Segunda República, si uno los mira desde el aire, pues uno puede ver que tienen forma de la hoz y el martillo, ¿no? Bueno, hay veces que hay que emplear demasiado la imaginación, pero sí que es verdad que podría dibujarse la forma de la hoz y el martillo en ese edificio. Si nos ponemos muy exclusivos con el tema de derrumbar y derruir y demás, el otro día leía una carta de Francis Franco, del nieto de Francisco Franco, diciendo que solamente había que darse una vuelta por España para saber y para ver lo que su abuelo había hecho por los pueblos, embalses, red de carreteras, que además la red de carreteras ya era una cosa que había desarrollado Miguel Primo de Rivera, pero que desgraciadamente por la llegada de la República y de la guerra no se pudo llevar a cabo, y ese plan lo desarrolló. Es lo mismo que pasa en Italia. En Italia habría que tirar el foro itálico, habría que tirar, porque las instalaciones que se hicieron para las Olimpiadas de 1932 siguen ahí. Entonces, es una cosa de lógica, no es una cosa de, bueno, vamos a destruir embalses, vamos a destruir todas las redes de carreteras y todo lo que nos recuerde a Franco. Vamos, si os parece, en estos últimos minutos a ver cuáles son las repercusiones que directamente sobre nuestra organización, sobre nuestro movimiento, puede tener esta reforma de la Ley de Memoria Histórica. Y no solamente en lo que afecte a donde reposa actualmente el cuerpo, los restos mortales del fundador de nuestra organización, de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Que es, de alguna manera, pues entraría dentro del paquete de medidas que se quiere adoptar dentro del Valle de los Caídos, ¿no? Que una sería la retirada de los restos de Francisco Franco por no haber sido víctima de la guerra civil, y en el caso de José Antonio sería apartarlo de la posición de preeminencia que ocupa actualmente frente al altar y llevarlo, digamos, pues a un osario común. Bueno, pues más allá de eso y más allá del hecho excepcional que seamos la única organización política que no puede ir a rendirle un homenaje a su fundador allí donde reposan sus restos mortales, porque nos lo prohíbe la ley, por ejemplo, el PSOE, la UGT, van habitualmente al cementerio de la Almudena, donde reposan los restos de Pablo Iglesias, no el de Podemos, que se está vivo, sino el otro, y le rinden un homenaje, se canta la Internacional, se exhiben banderas, se levantan puños, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos hacer eso porque una ley excepcional prohíbe que se haga un acto de significación política allí donde reposan los restos mortales del fundador de nuestra organización. Pero decía que más allá de eso, vamos a ver en qué medida, y eso te lo pregunto a ti inicialmente, Jorge, como jurista, cómo nos puede afectar el hecho de que la bandera y el símbolo de Falange Española, la bandera roja y negra y el yugo y las flechas, sea considerado una simbología franquista e incluso se quiera llegar a prohibir su exhibición pública. Hay que recordar que ya hubo una actuación del gobierno de Aragón en contra de una sede de los falangistas en un pueblo de Aragón, que se inició con la excusa de la Ley de Memoria Histórica. ¿Por qué? Porque había un cartel con el yugo y las flechas en el balcón de esa casa, ¿no? Y eso fue en realidad lo que molestó a
al gobierno de la autonomía de Aragón, que empezó a intentar quitar ese cartel y que finalmente lo que consiguió es pues quitarnos el local, un local que llevaban ocupando ininterrumpidamente los falangistas de esta localidad durante décadas y décadas y décadas, y que sin embargo ahora pues el patrimonio de la comunidad autónoma de Aragón ha querido incautar. Sí, el concepto que utilizan es el de simbología de los partidos políticos que apoyaron a la sublevación. Más o menos esos son los términos. Claro, esto efectivamente afecta de una manera directa a Falange Española de las Jons en la medida en que en la guerra civil Falange Española de las Jons participa en uno de los bandos, que es concretamente el que se señala desde la Ley de Memoria Histórica y desde esta reforma de dicha ley. Claro, si se prohíben directamente los símbolos de cualquier organización que haya apoyado al bando nacional, pues evidentemente entramos dentro. Es decir, lo que pretenden es prohibir el uso del yugo y las flechas, de la bandera roja y negra, etc. Yo entiendo que, dado que Falange Española de las Jons existía previamente y que se vuelve a legalizar a partir del año 76, no se debería poder prohibir a los falangistas utilizar sus propios símbolos. Entre otras cosas porque todos sabemos que la relación de Falange con el franquismo también es bastante discutible, en el sentido de que bueno, hubo falangistas que apoyaron el franquismo, hubo falangistas que no, es decir, no es tampoco algo tan monolítico como pretende señalarse, pero en cualquier caso a ellos eso les da igual. Es decir, aquí la cuestión es, este símbolo forma parte de la guerra civil y forma parte de uno de los bandos, prohíbase. Entonces, ciertamente lo van a intentar. Lo que pasa es que ahí, Jorge, hay una contradicción que de alguna manera tendrán que resolver, y es que Falange Española de las Jons, de momento, en el registro es un partido político legal, que en sus propios estatutos aparece tanto el yugo de las flechas como la bandera roja y negra, como reconocidos como los símbolos oficiales del partido. Entonces, ¿cómo le vas a prohibir a una organización política legal que exhiba sus símbolos legales? Claro, sí, es una contradicción absoluta. De hecho, ya la ley de memoria histórica inicial, pero más aún esta reforma, está llena de ilegalidades. Y cuando digo ilegalidades me refiero a que, aunque tenga forma legal el texto final, es incongruente con el resto de la legislación y con la Constitución española en muchos de los puntos. Incluso algunos técnicos que en su momento se tendrán que dilucidar en los tribunales, porque no se puede, por este tipo de ley, vulnerar derechos fundamentales que deben ser regulados por ley orgánica y cosas similares. Pero bueno, el caso es que todas esas contradicciones existen. Se nota que la técnica jurídica de quienes han preparado esta reforma es manifiestamente mejorable, por no decir que son auténticos analfabetos en materia de derecho, porque aquí lo que prima es una voluntad absolutamente sectaria y absolutamente política, no jurídica. De ahí que luego también se vea como la aplicación práctica que se va a hacer, y que de hecho se está haciendo, porque se ha hecho ya con la ley que está actualmente vigente, pues es la aplicación del embudo. Es decir, víctimas son los que yo quiero que sean víctimas, porque esas cruces de las que hablábamos antes recuerdan a víctimas. Y sin embargo, para estos señores resulta que no son víctimas, porque estaban en el otro bando. Son franquistas, simplemente. O sea, y sin embargo, la exaltación de los personajes de la guerra civil, que en una descripción así, tal y como hace la ley, debería incluir a los de un bando y al otro, sin embargo, no se aplica de la misma manera. Tú pueden erigir monumentos a la Pasionaria, pueden poner nombres de calle a Carrillo, y no consideran que eso vulnere la ley de memoria histórica. Sin embargo, a los del bando nacional, sí. Hay monolitos que recuerdan a batallones, a las brigadas internacionales, a no sé qué. Carmena, sin ir más lejos, está proponiendo hacer un monumento en el cementerio de la Almudena a los 350 chequistas asesinos de la guerra civil española. Claro, pero aunque sean chequistas, como son, entre comillas, víctimas de su bando, pues da igual que fueran unos criminales y demás, ya son víctimas para ellos. Terminamos con una pregunta. ¿Se ha apuntado directamente por parte del gobierno a que una de sus intenciones sería la de prohibir, es decir, la de ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, ¿no? ¿Tú crees que, al margen de la Fundación Francisco Franco, una organización como la nuestra puede terminar siendo prohibida, o se puede instar, o van a llegar a instar a su ilegalización con el rollo este de la memoria histórica? Es que de hecho, además lo tenía apuntado por aquí, lo que se propone precisamente es la prohibición. O sea, es decir, estos demócratas que se dan golpes de pecho de lo liberales que son y demás,
coartan la libertad de expresión de cualquier otra persona que no vaya en la misma dirección que van ellos. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? O sea, hasta hace muy poco tú podías salir a la calle y si te apetecía cantar el Cara al Sol, porque lo querías cantar, porque es tu himno, lo puedes cantar. La Internacional se puede cantar en cualquier sitio, incluso hasta en cualquier sitio público. Tienes la facilidad de poder cantar la Internacional, levantar el brazo o levantar el puño y demás. Yo, como falangista, no me puedo poner una camisa azul ni puedo cantar el Cara al Sol en ningún sitio. ¿Qué libertad de expresión es esta? En los bares no, porque el jefe nacional de colonización te Me lo lo prohíbe. pero sí, efectivamente, hay una proposición de ley para que desaparezcan todas las asociaciones. O sea, la ley va más allá, quiere ir más allá. Lo ves también con las banderas. Tú puedes poner una bandera republicana que no pasa absolutamente nada. Como pongas una bandera con el águila de San Juan, vas a tener problemas. De entrada la policía va a llegar allí, te va a sancionar, etcétera. O sea, En fin, me temo que este tema de la memoria histórica será un tema sobre el que tengamos que volver en el futuro. Hoy simplemente hemos querido hacernos eco de sus connotaciones más importantes y nos tocará estar muy atentos a ver en qué medida nos termina afectando. Jorge Garrido, muchas gracias. gracias a ti. Pablo Márquez, muchas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros, pues nada, daros las gracias por estar pendientes de nuestro programa y invitaros a que sigáis nuestro canal de YouTube, a que os hagáis seguidores del mismo y a que nos ayudéis a difundir estas grabaciones compartiéndolo en vuestras redes sociales. Muchas gracias.